En lo alto del mar, el instructor de freeboard me llevó a una nueva aventura. Para evitar caer al agua, me pidió que me agarrara de su cintura. Justo cuando me sentía avergonzada, vi a mi esposo coqueteando con la hermosa instructora a mi lado. Y en el aire, el instructor al otro lado ya tenía malas intenciones. Me temblaban las piernas de miedo, pero solo podía dejarlo hacer lo que quisiera. 1. Para divertirnos un poco, mi esposo y yo nos apuntamos a una aventura acuática. Pero quién iba a saberlo, el instructor me extendería su mano malvada desde lo alto. Estaba aterrorizada y perdida. Solo podía susurrar y suplicar clemencia. Me llamo María y llevo 7 años casada con mi esposo. En esos 7 años, nuestra relación ha perdido la dulzura de antes. Como mujer normal, suelo ir al gimnasio todas las semanas para cuidar mi figura y mantenerme en forma. A pesar de mantener una figura voluptuosa y atractiva y recuperarse bien del parto, mi esposo se ha vuelto cada vez más frío e indiferente conmigo. Ha perdido por completo el interés en mí y la vida ha perdido toda su pasión. Para redescubrir esa alegría, he probado muchas cosas, como comprar juguetes y jugar a juegos de rol, pero mi esposo permanece impasible. Incluso cuando lo hacemos de vez en cuando, es un asunto muy fugaz. Ya he tenido suficiente de esto, así que he comprado un montón de juguetes pequeños, pero no se parecen en nada a los de verdad. Además, solo tengo 30 años, y dicen que los hombres son como lobos a los 30 y tigres a los 40. Una vez, estaba usando un juguete pequeño a escondidas en el baño. Mi esposo, quizás levantándose para ir al baño en mitad de la noche, abrió la puerta y me sorprendió gimiendo suavemente en el baño. Me sonrojé. Pensé que esta escena al menos lo excitaría, que despertaría la chispa que habíamos perdido hace tiempo entre nosotros. Pero mi esposo, justo después de ir al baño, se rió entre dientes y dijo, «Cariño, darle vueltas a estas cosas no es bueno para tu salud. Acuéstate temprano. Yo dormiré en la habitación de al lado». Dicho esto, se alejó sin mirar atrás. Al ver cómo mi esposo se alejaba, sentí una oleada de desesperación. Al día siguiente, fui a hablar con mi buena amiga Ana y le pregunté qué hacer si su esposo ya no sentía nada por mí. Ana era una experta en relaciones, cambiando de novio uno tras otro. Era guapa y tenía una figura estupenda. Su familia no tenía muchos recursos económicos durante su infancia. Sus novios eran ricos o increíblemente guapos. Y muchos incluso le dieron una cuantiosa indemnización por despido tras romper con ella. ¿De qué estás hablando? ¿Tu esposo ya no está interesado en ti? Ana se quedó boquiabierta de la sorpresa. Sí. Asentí vigorosamente. Tu marido apenas tiene 30 y tantos. ¿Podría querer hacerse monje tan joven? Entonces, ¿qué hago? María, escúchame. Tu marido no está interesado en ti. Solo hay una posibilidad. ¿Qué posibilidad? Está con otra. Ana me miró de arriba abajo, con seguridad. Entonces, ¿qué hago? Pensé en la picazón de los 7 años que me asaltó. No te preocupes, primero busquemos pruebas. Ana empezó a consolarme. Poco a poco me fui calmando. Sí, tenía que ir a casa a buscar pruebas. Pero mi marido parecía especialmente cauteloso. No llevaba ni rastro de perfume de mujer, solo el olor a detergente y gel de ducha de casa. Normalmente, siempre trabajaba hasta tarde y llegaba tarde a casa, pero últimamente, cuando no había mucho trabajo, llegaba temprano. Pero cuando llegaba, no me ayudaba con las tareas de la casa. Simplemente se sentaba a jugar con su teléfono. Para aliviarnos la carga, mis padres nos ayudaban a cuidar a los niños. Su teléfono también estaba impecable, sin mensajes sospechosos, pero eso solo me hacía sospechar aún más. Pero no tenía ninguna prueba sólida. Un día, mi esposo me sugirió de repente llevarme a una aventura acuática extrema. Había elegido un bikini sexy, pensando en pasar un buen rato con mi esposo después. En ese bikini, todos mis rasgos estaban a la vista. Al instante, las miradas de una docena de hombres se fijaron en mí. Sentí un poco de timidez por un momento, fingiendo timidez y escondiéndome detrás de mi esposo. En realidad, disfrutaba que me observaran, pero temía que mi esposo se pusiera celoso. Mi esposo es muy celoso. Un hombre guapo y una mujer hermosa caminaban hacia nosotros. Pensé que también eran una pareja probando este deporte acuático extremo. Pero mi esposo me empujó hacia el apuesto hombre. Hola, soy su instructor para este evento de deportes acuáticos. Puede llamarme Carlos. El instructor me rodeó la cintura con el brazo y se presentó con familiaridad.
Miré a mi esposo con cautela. Mi esposo, sin embargo, extendió la mano y acarició a la hermosa mujer a su lado, con los ojos fijos en ella. Hermana, su esposo está aquí. ¿Tiene miedo de que se escape? El entrenador sonrió, me rodeó los hombros con el brazo y caminó lentamente hacia la orilla. Vi un aparato volador estacionado en la orilla. Y un extremo estaba conectado a un yate. Al instante pensé en esos espectáculos marinos de la televisión, parecían bastante emocionantes. «Puedo ir con mi esposo», susurré, fingiendo un poco de miedo. En realidad, estaba profundamente emocionada. Sobre todo con un hombre tan escultural. Al instante reavivó mi deseo oculto. «Hermana, este juego requiere una licencia profesional de deportes acuáticos», bromeó el entrenador con una sonrisa. «No te preocupes. Si luego te asustas, abrázame fuerte. Te protegeré». Me quedé sin palabras por un momento, apretando los dientes. Pero por dentro, estaba emocionada. Un hombre tan bueno con una barriga cervecera era una gran ventaja. El entrenador ya se había puesto el equipo. «Sube, jovencita. Mira cómo se lo pasa a tu marido». Efectivamente, cuando recuperé la conciencia, vi a mi marido poniéndose el equipo con destreza. No era su primera vez, era claramente. El entrenador me abrazó. «¿No necesito usar condón? ¿Cómo puedo estar segura?» Me sobresaltó su abrazo y alcé un poco la voz, como si intentara llamar la atención de mi marido. Pero mi marido ni siquiera me miró. Incluso cuando el entrenador me abrazó, no se enojó. De hecho, me alegré un poco de que no se enojara. Después de todo, oportunidades como esta no se presentan todos los días. Para ser sincera, el entrenador era bastante guapo, con abdominales marcados. Probablemente su piel estaba bronceada por años de exposición al sol. Era más guapo que mi esposo y tenía mejor figura. Me pregunté si eso era. Pero mientras esos fuertes brazos me sujetaban, podía oler el aroma de sus hormonas. Unos brazos tan fuertes, un cuerpo tan sólido, como si estuvieran en lo alto del cielo. Al instante me excité con mis propios pensamientos lujuriosos. Rápidamente aparté mis pensamientos, solo para ver que la hermosa mujer ya había envuelto atrevidamente sus piernas alrededor de la cintura de mi esposo. Joder, ¿van a ser tan intensos desde el principio? Entonces, debería participar en la acción más tarde. Mi corazón latía con fuerza, e incluso tenía una ligera sensación de anticipación. La espalda encorvada del entrenador, sumada a esa pose, era demasiado tentadora. El entrenador ya les había indicado a los del yate que estaba bien. Esperaba que el entrenador hiciera lo mismo, pero para mi decepción, simplemente me abrazó. El Friguard, impulsado por el yate, se precipitó hacia adelante sin una sola gota de amortiguación. Atemorizado, me escondí de inmediato en los brazos del entrenador. Pero me sonrió al oído. «No te preocupes, eso fue solo un amortiguador. Te acostumbrarás con el tiempo». Su voz era suave y tan agradable a mis oídos. Me sonrojé y me aferré obedientemente al abrazo del entrenador. Mi pecho sintió la calidez de su fuerte brazo. Ojalá esta mano. Poco a poco me estaba acostumbrando a la emoción de estar en el aire, pero entonces el entrenador me pidió que me diera la vuelta y lo mirara. ¿Se acerca? Esto no es bueno. Miré tímidamente a mi esposo y a la guapa entrenadora de al lado. Esa mirada me enfureció. Vi a la guapa entrenadora agarrando a mi esposo como un pulpo. Y los movimientos parecían algo que harías en el aire. Mira a tu esposo, cuánto lo está disfrutando. Pórtate bien, escúchame y me aseguraré de que estés satisfecha. Antes de que pudiera responder, me dio la vuelta. Tenía tanto miedo que casi me caigo, y rápidamente rodeé el cuello del entrenador con los brazos. Bien. Ahora escucha mis instrucciones. Levanta las piernas y cuélgalas de mi cintura, dijo el entrenador, dándome una palmadita en el trasero. Salté tan fuerte que casi me caigo. Por suerte, el entrenador me sujetó la espalda baja. Solo cuélgame las piernas de la cintura. Los entrenadores tenemos ética profesional. El entrenador me lanzó una mirada burlona. Sentí que el entrenador tenía razón, todos tenían ética profesional. Además, otras mujeres hermosas rodeaban a sus maridos con las piernas y no decían nada. ¿Y yo, por el bien de mi marido, tenía que mantenerme limpia? Pensando en esto, finalmente me sentí segura y, con valentía, levanté las piernas y las colgué alrededor de la cintura del entrenador. La cintura del entrenador era realmente extraordinaria, fuerte y poderosa.
Incluso esperaba con ansias lo que sucedería después. Pero pronto me di cuenta de que mi marido estaba cerca. Si descubría mis pensamientos sucios, entonces nuestro matrimonio se acabaría. Señorita, tiene una figura bonita. ¿Entrena todos los días? El entrenador me sujetó el trasero con ambas manos y me dio unas palmaditas. Mi cara se sonrojó al instante. Y cuando olí el sudor del hombre, sentí aún más urgencia. Señorita, parece que su matrimonio no es armonioso, ¿verdad? Después de decir eso, el entrenador deslizó sus dedos por la hendidura de mis nalgas hasta la base de mi muslo. Asustada, casi solté el cuello del entrenador. Señorita, mejor agárrese fuerte. Estamos en el aire. Si se cae, acabará en el mar, alimentando a los tiburones. Tenía tanto miedo que no me atrevía a soltarlo. No. Protesté en voz baja. ¿No se supone que tienen ética profesional? ¿Pero hacerle esto a un par de clientes se considera ética profesional? Apreté los dientes y moví las piernas ligeramente, intentando protestar por el roce. En cuanto a la fuerza, estaba ajustando mi posición. Después de todo, su cintura era muy ancha, y como estábamos allí arriba, ese lugar estaba bastante escondido. Incluso pensé en acostarme con el entrenador. Señorita, no esperaba que fuera tan salvaje. Se rió entre dientes y me provocó, y me sentí mortificada al instante. Deseé encontrar un agujero donde meterme. Swiss. Aunque había 2 capas de tela entre nosotros. Ya me sentía abrumada por la vergüenza. En mi corazón, secretamente, me preguntaba si él realmente. Después de todo, estábamos allí arriba, y si hacíamos algo así, mi esposo probablemente no se enteraría. Pero aún tenía que negarlo. Entrenador, no puede hacer eso. ¿No tiene miedo de que me queje? Fingí miedo, con la voz temblorosa. Señorita, no hice nada. Usted, en cambio, parecía disfrutarlo. Además, es una actividad emocionante, y es una de las peticiones de su esposo. Me quedé atónita. ¿Qué? ¿La petición de mi esposo? Mi interés se desvaneció al instante. ¿Podría ser que mi esposo estuviera orquestando todo esto? Hermana, ¿está lista? Pronto estaremos en el agua y podrá disfrutar del placer que le traeré. ¿Estás lista? No, ya no quiero jugar. Quiero volver. Años de experiencia laboral me han enseñado que soy más que un simple deportista acuático. Últimamente, aunque mi esposo ha estado en casa todos los días, ha estado irritable y ha perdido la paciencia conmigo. Aunque no he encontrado ninguna prueba de infidelidad, la sospecho vagamente. Al instante sentí que era una conspiración en mi contra. O tal vez mi esposo quería el divorcio y buscaba algo que reprocharme. Perdí el interés y quise parar este juego de altura. Mi forcejeo casi nos hace caer del cielo. Hermana, no te preocupes. En ese momento, me di cuenta de que sus dedos habían. Suéltame, yo. Al segundo siguiente, ambos caímos al agua. Ah. Me revolví, agarrándome al cuello del instructor con miedo. Me atraganté 2 veces. Cuando nos rescataron, nos dimos cuenta de que la aeronave había fallado. El instructor me dio una toalla para que me cubriera. Nos sentamos en la cubierta del yate. Mi esposo, en cambio, seguía divirtiéndose. No había dejado de jugar solo porque me caía al agua. El instructor se sentó a mi lado. ¿Quieres saber qué está haciendo tu esposo? El instructor me susurró misteriosamente al oído. Tenía tanto miedo que quería salir corriendo. Pero el instructor me agarró por la cintura, sin dejarme espacio para escapar. Me acomodé en su regazo. Al instante sentí su rasgo distintivo presionando mi trasero. Miré atentamente a mi esposo, dándome cuenta de que era un lugar muy privado, así que dejé de forcejear. Hermana, tienes una figura estupenda y una piel hermosa, tan blanca y tierna. Es una pena que tu esposo no esté interesado en ti, ¿eres una mujer tan hermosa? El entrenador apoyó la cara en mi hombro, con un dejo de broma en su voz. Simplemente me abrazó y me secó el pelo con una toalla cercana. Sí, soy guapo, tengo buena figura y piel clara. En cuanto a si soy atractivo. Justo en la playa, mucha gente me miraba fijamente. Pero no conseguía atraer a mi marido. Mis sospechas parecían confirmarse. ¿Cómo lo supiste? Dejé que me secara el pelo. En segundo lugar, quería aprovechar esta oportunidad para tener más contacto con el entrenador. Realmente quería saber cómo se enteró de nuestra discordia matrimonial.
Incluso los de fuera podían ver que no nos llevábamos bien. Y aún así, cometí la tonta mente de mantener este compromiso. Un secreto. Si quieres saberlo, contáctame. El entrenador sacó una tarjeta de visita de un yate cercano y me la entregó. No la cogí. El entrenador me devolvió la tarjeta. Después de secarme el pelo, el yate atracó. Mi esposo caminó hacia nosotros, acariciando a la hermosa mujer. Al ver su expresión de satisfacción, comencé a preguntarme si lo que acababa de ver se estaba desarrollando en el aire. Durante todo el camino, mi esposo parecía absorto en la escena con la hermosa entrenadora. Incluso tenía el teléfono en la mano, esperando su mensaje. Esa noche, mi esposo incluso se apoderó de la cama. Parecía exhausto. Yo, en cambio, todavía estaba recuperándome del encuentro íntimo con la entrenadora durante el día. La imagen de la entrenadora apareció de repente en mi mente. Justo entonces, recibí una solicitud de amistad. La abrí y vi que la foto de perfil era la de ese guapo entrenador. Me sorprendí un poco. ¿Cómo sabía mi cuenta de WeChat? Pero, de alguna manera, acepté la solicitud. En cuanto acepté la solicitud, me envió un video. Instintivamente supuse que era de la entrenadora y yo en el mar. Sin embargo, cuando vi que en el video aparecían mi esposo y la guapa entrenadora, nunca pensé que mi esposo haría eso con ella. Al instante sentí una oleada de ira. Con razón el entrenador dijo que mi esposo y yo no nos llevábamos bien. Resulta que la gente cambia. Incluso después de 7 años de relación, aunque intentara mantenerla, las cosas siguen cambiando. Hermana, tu esposo ya te ha traicionado. ¿Seguirás siendo casta por él? El entrenador comenzó a seducirme. Lo pensé y me di cuenta de que mi esposo, Juan, si me había traicionado e incluso estaba siendo cariñoso con la guapa entrenadora que tenía justo delante. Al día siguiente, Juan volvió a ese lugar. Lo seguí con la esperanza de encontrar pruebas de su infidelidad. Para mi sorpresa, me encontré con el entrenador de ayer. Sabía que vendrías. Carlos me agarró del hombro con una sonrisa un poco lasciva. No estoy aquí para verte. Susurré una negativa, temiendo que mi marido se enterara. Pero Carlos me ignoró y simplemente me arrastró a una habitación. ¿Qué haces? Le aparté la mano a Carlos de un manotazo y le devolví el golpe. Mi cara se puso roja de ira. Había venido a pillar a alguien engañándome, y él me había metido en este lío. Hermana, como no quieres, no te obligaré. Pero sé por qué estás aquí. Dime, ¿qué quieres? Me aterraba que Carlos se lo contara a Juan. No solo no lo pillaría engañándome, sino que Juan también sospecharía de mí. Mi objetivo era simple, quería que echaran a Juan de casa. Ya que estaba conspirando contra mí, más le valía hacerle un gran regalo. Hermana, ya sabes lo que quiero. Carlos se inclinó y me abrazó. Sus manos me masajearon el pecho. Hermana, sientes un poco de opresión en el pecho. Te daré un masaje luego. Dime, ¿cuánto quieres? Fui directa al grano. Para ser honesta, mi cuerpo se suavizó bajo el roce de su mano. Su tacto era hábil, incluso placentero. Se sentía como las manos de un amante. Pensé, si mi marido podía engañarme, ¿por qué iba a seguir siendo virgen? Además, sus manos se sentían tan bien. Hermana, no quiero dinero, solo sexo conmigo. Carlos se apoyó en mi cuello, con la voz un poco ronca. Según las reglas de tu profesión, ¿cuánto cuesta una noche? Lo traté como un gigoló, y bajo su tacto, me perdí poco a poco. Hermana, esto es algo consensuado. Hablar de dinero hiere nuestros sentimientos. Creo que es mejor ser clara, para que no me chantajees luego. Soy una persona amable, pero la gente amable suele ser acosada. Después de sufrir tantas veces, entro en modo de autoconservación. Así que, en este momento, todo depende de quien pierda la fuerza de voluntad primero. Además, estoy aquí buscando pruebas de la infidelidad de mi marido. No me atrevo a pedir nada, temo que Carlos y mi marido estén confabulados. Hermana, relájate. No seas tan rígida. ¿Conoces a mi marido?, pregunté tímidamente. Sí. La otra persona no rehuyó la pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? Unos 6 meses. ¿Tenían un trato? Hermana, ¿eres policía? Incluso a estas alturas, sigues, dijo Carlos, mientras sus dedos ya me levantaban los pantalones. Una mano me rozaba las partes íntimas. Hermanito, si me dices si hay un trato entre ustedes dos, te doy 10,000, ¿de acuerdo?
retiré su mano de mi cintura. Al darme la vuelta, mis dedos se posaron suavemente en el robusto pecho de Carlos. No teníamos un trato, pero puedo contarte un secreto. ¿Qué secreto? Me sentí encantada al instante y lo rodeé con los brazos. Mis ojos estaban fijos en los ojos color melocotón de Carlos. Hermana, ni siquiera me dejas comer, ¿cómo puedo contarte este secreto? 20.000. Intenté subir la apuesta. Hermana, no me falta dinero. Carlos me acarició el trasero juguetonamente. Bueno, dime cuánto cuesta antes de decírmelo. Seguía insistiendo en que el dinero lo podía comprar todo, mientras que Carlos codiciaba mi cuerpo. ¿De verdad voy a perder mi virginidad aquí esta noche? Hermana, ya que no quieres, olvídalo. Hagamos como si no nos hubiéramos visto hoy. Carlos se dio cuenta de que realmente no quería tener sexo con él. Se dio la vuelta, cogió su abrigo y salió. En cuanto Carlos se fue, casi me desplomo en el suelo. Por suerte, había logrado escaparme. Encontré una tienda de té con leche cercana y empecé a vigilar. Finalmente vi a mi mejor amiga Ana entrar al hotel. Tenía curiosidad por saber por qué estaba Ana allí. Así que la seguí adentro en silencio, con la intención de subir a saludarla. Cariño, ¿por qué estás aquí recién ahora? Te he estado esperando toda la tarde. Cuando escuché la voz de Juan, la ira dentro de mí estalló por completo. Mi esposo está comiendo de la tetera, mirando el tazón. La bandera roja ondea en casa, y las banderas de colores ondean afuera. Un momento se acostaba con la guapa entrenadora, y al siguiente. Con razón se sentía tan agotado al volver y no sentía nada por mí. ¿Cuándo empezaron? Pero pronto me tranquilicé. Ahora parece que he descubierto por qué no encuentro pruebas de la infidelidad de mi marido. Resulta que llevan mucho tiempo teniendo una aventura en secreto. Si no hay amor, ¿por qué no se lo confesó y luego se divorció? Pero en cuanto al divorcio, de repente se me ocurrió que Juan quizá no se resista a divorciarse, sino que le dé miedo. Me está preparando para que me vaya de casa. Así que, a ver quién se queda atrás. Saqué mi móvil, encontré una foto de mi mejor amiga y yo y se la envié al entrenador. ¿Conoces a esta persona? Después de enviarla, revisé los momentos de mi mejor amiga. La mayoría de sus momentos eran sobre sus viajes a esa atracción turística o comida deliciosa. Lo único que pude ver fue una foto de ella de la mano de un hombre con el que había tenido una relación. De repente, el tatuaje en ese dedo me llamó la atención. No la conozco. Esa chica no es tan sexy como tú, jovencita. La otra persona envió un mensaje provocativo. ¿Te interesa colaborar? Vi su respuesta y vi que claramente la conocía. ¿Colaborar? Hermana, ¿lo has pensado bien? ¿Estás dispuesta a dejarme? Es tu novia, ¿verdad? Hermana, ni siquiera la conozco. ¿En serio? Le reenvié la foto de los momentos de mi mejor amiga. Y le pedí que nos viéramos mañana. Después de terminar con todo eso, miré el pasillo ahora vacío. Me dirigí a la caja del primer piso. Después de conseguir la llave de la cajera, intenté abrir la puerta. Pero me di cuenta de que estaban siendo cautelosos y la habían cerrado con llave. Me decepcionó no haber conseguido ninguna prueba. Llamé a mi mejor amiga. Efectivamente, la oí gemir. Parecía que había una discusión acalorada dentro. Ya que estás ocupada, cuelgo yo primero. Colgué con una sonrisa, apretando los dedos. Volví a llamar a Juan a propósito. Pero quizá Juan, sintiéndose culpable, no se atrevió a contestar. Solo después de colgar, respondió, ocupado. ¿Ocupado? ¿Qué? Ocupado con mujeres. No tenía miedo de agotarse. Me burlé. Gasté algo de dinero en conseguir las grabaciones de seguridad del hotel, pero no demostraron que Juan le fuera infiel. Solo demostraron que Juan y su mejor amigo estaban en el mismo hotel. Para encontrar pruebas de la infidelidad de Juan, instalé cámaras ocultas en mi casa mientras Juan no estaba. Durante los siguientes días, le mentí deliberadamente a Juan, diciéndole que estaba de viaje de negocios. Cuando Juan me vio salir, regresó con su mejor amiga. En cuanto regresó, ella se enamoró de mis caros productos de cuidado de la piel, mis joyas y la ropa de mi armario. Observé su mirada codiciosa en la cámara y las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente. Estaba sentada en una cafetería cerca de casa, tomando un café. Pensaba en cómo sacar a mi marido y a mi mejor amiga de casa. Me sorprendió ver a Carlos fuera de la cafetería. No esperaba que tuvieras tantos clientes, que incluso ofrecieras visitas a domicilio.
Miré al hombre sentado con confianza frente a mí. Tomé un sorbo de café y bromeé. Eres la única que me dejaría ir a tu casa, y da la casualidad de que me gusta el café de aquí. Carlos sonrió y de repente se me acercó, sobresaltándome, haciéndome caer de nuevo en el sofá. Me arrebató el café de la mano y le dio un sorbo. Tú. Me quedé sin palabras. Era el café que acababa de tomar, y él ni siquiera se molestó en mostrarse tímido. Se inclinó, rodeándome al instante en el sofá. Mientras tanto, en mi móvil se reproducía un video de un hombre y una mujer teniendo sexo. La expresión de Carlos cambió de repente. Noté su expresión. Parecía que nos conocíamos de verdad. Me fijé en el tatuaje de su mano. Aunque había desaparecido, era claramente visible, probablemente porque se lo habían lavado. ¿Qué? ¿Ver a tu novia con un hombre mayor no te hace gracia? Me recosté perezosamente en el sofá, con la mirada fija en Carlos, y él se burló de mí. Sabía que estábamos en una cafetería llena de gente, y Carlos no me haría nada. Así que lo miré sin miedo. Carlos finalmente cedió y se sentó a mi lado. Hermana, ¿qué quieres que haga? Carlos extendió la mano y me tocó la cara. Sus encantadores ojos color melocotón me miraban fijamente. Al instante, sentí que me chupaban el alma. Primero responde a mi pregunta. ¿Se conocen? ¿Cuándo se conocieron? Hermana, creo que deberíamos hablar de otra cosa. ¿Qué? Estaba confundida. Al instante, me agarró la mano y la llevó a su entrepierna. ¿Cómo se atrevía este tipo? Esto es a plena luz del día, pero por suerte el lugar que elegí es apartado. Y nadie nos notaría. Al instante me arrepentí de haber elegido este lugar. Tú. Quise gritar, pero al segundo siguiente, sus labios quedaron sellados por los suyos. Este tipo. Desesperada, lo mordí. Hermana, no tienes conciencia. Carlos finalmente me soltó, pero seguía sujetándome entre él y el sofá. Estoy aquí para colaborar contigo, no para. Hermana, ¿sabes? Me dio 200.000 por un solo video de ti y de mí. ¿Qué te parece? Carlos me mordió la oreja, con una voz tan suave. Me impactaron los 200.000. 200.000 por un solo video. Este cabrón sí está dispuesto a gastar esa cantidad de dinero. ¿Qué tal si trabajamos juntos? Se me ocurrió una idea y le propuse matrimonio. ¿Cómo quieres cooperar, hermana? Al fin y al cabo, es tu cuerpo lo que busco. Si estás dispuesta a entregarte a mí, yo estoy dispuesta a cooperar. Tú. Si no estás dispuesta, olvídalo. Carlos se hizo el difícil otra vez y se fue. Al irse, me arrebató el teléfono de la mano. Mi teléfono estaba lleno de pruebas de la infidelidad de Juan. Devuélveme mi teléfono. Hermana, no me mientas. Solo eres una mujer cachonda. ¿Por qué haces una declaración tan grandilocuente? Se dio la vuelta y se sentó en mi regazo. Sentí sus muslos firmes y su cintura fornida. Sería un placer en la cama. Vamos, feliz cooperación. Últimamente me he sentido insatisfecha. Este cachorrito es guapo y parece tener buena resistencia. Además, mi mejor amiga es un rey del mar, así que satisfacerla debe ser toda una habilidad. Encontramos un hotel y nos registramos. Para nuestra sorpresa, después de registrarnos, Carlos se negó a tocarme. Estaba un poco desconcertada. Antes había estado clamando por mi cuerpo, pero ahora no estaba dispuesto a tocarme. ¿Qué estaba pasando? ¿Me han engañado otra vez? Hermana, en realidad, no necesitas personas reales para hacer un video. Puedes usar IA para intercambiar caras. Me quedé boquiabierto, viéndola manejar el teléfono con destreza. Al poco tiempo, ambos crearon el video íntimo usando IA. Carlos le envió el video íntimo a Juan. Efectivamente, Juan no tardó en enviar $200.000 y preguntar dónde estábamos. ¿Dirección? Carlos me miró, preguntándome mi opinión. Asentí. Como era de esperar, Juan trajo a mi mejor amiga para pillarnos en el acto. Juan me llamó descarada, y mi mejor amiga intentó convencerme de que definitivamente no lo había hecho a propósito, etc. Esto solo confirmó mi relación con Carlos. Carlos, sé que siempre te ha gustado mi mejor amiga, pero está casada. ¿Cómo pudiste? Ana empezó a acusar a Carlos, diciendo que él salía con ella, así que ¿por qué se acostaba conmigo? Observé su actuación en silencio. Carlos tampoco dijo nada, probablemente porque había adivinado la expresión de su mejor amiga.
Quizás antes sentía algo por Ana, pero ahora, me temo que Ana estaba tan enfadada que sangraba. Finalmente, Juan, emocionado, dijo que tenía pruebas en video y me exigió que saliera de casa. La casa y el coche serían suyos. Fruncí los labios y sonreí. Mi ilusión se había cumplido. Así que me estaban esperando aquí. Ana, ¿cuándo se juntaron? Miré a mi mejor amiga y le pregunté. María, ¿de qué hablas? No te entiendo. Ana tenía miedo de decir la verdad. Te pregunto a ti, ¿cuándo se juntaron tú y mi marido? María, me malinterpretaste. ¿Cómo es posible que esté con tu marido? Ana siguió negándolo. ¿En serio? Saqué mi móvil y puse un video de los dos besándose y abrazándose en mi casa. Esto asustó tanto a Juan que palideció. María, ¿me mentiste sobre un viaje de negocios? Si no te lo hubiera dicho, ¿te la habrías llevado contigo? Tú. María, Juan y yo estamos enamorados de verdad. Por favor, ayúdanos. Te ayudaré. Claro. Lo echarán y tendrás que devolver el dinero que gastó en ti estos días. Al fin y al cabo, es propiedad conjunta. María, deja de ser irrazonable. Lo dejaré pasar. Da la casualidad de que me engañaste, y yo también. Estamos a mano. El niño aún es pequeño y necesita una familia perfecta, así que hagamos como si lo que pasó hoy nunca hubiera pasado. No esperaba que Juan fuera tan descarado. Lo siento, no soy tan corrupto. Además, por lo que pasó hoy, o te echan o llamo a la policía. Entonces, María, solo te hacía un favor. No seas desagradecida. ¿De verdad vas a acabar divorciándote? Juan me amenazó con saña. Sí, quiero el divorcio. Esta vez fui firme. María, no puedes darme otra oportunidad. Inesperadamente, Juan se arrodilló ante mí y me pidió perdón. Era un hombre completamente diferente del hombre feroz de hace un momento. Lo siento. Juan y yo nos divorciamos, y él salió de casa con las manos vacías. Un día, mientras caminaba por la calle, vi a Ana y Juan comprando juntos. Juan parecía un poco desanimado. En cuanto me vio, se acercó a mí emocionado. María, me equivoqué, me equivoqué. Por favor, perdóname una vez. Lo siento. No apreciaste lo que una vez tuviste. ¿Qué sentido tiene arrepentirse ahora? Me quité la mano de Juan. María, ahora es mi novio. Por favor, no vuelvas a aparecer delante de nosotros. Ana se acercó y, enfadada, le tomó la mano a Juan. Eché un vistazo a la ropa de mi mejor amiga, bolsos de diseñador. Sabía que intentaba exprimirle hasta el último céntimo a Juan. Pero lo que no sabía era que Juan no era nada después de dejarme. Si no fuera por mis contactos, habría podido hacerse un hueco en la empresa de mi tío. Ahora que estamos divorciados, no hay necesidad de que siga en su puesto directivo. Entonces ojalá los encerraran, cabrones y malnacidos, y dejaran de causar problemas. Sonreí y me di la vuelta, a punto de irme. Cariño, ¿me esperas? Carlos sonrió mientras caminaba hacia mí. Bueno, vámonos. Después de que mi marido y yo rompiéramos, empecé a salir con Carlos. Por Carlos aprendí que Ana me tenía celos porque crecí en una buena familia. No tuve que preocuparme por el dinero desde niña, y encontré un marido que sería bueno para ganar dinero. Ella tenía celos de mí, así que quería quedarse con todo lo que tenía. Juan incluso intentó detenerme. María, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Juan se arrodilló frente a nosotros. En ese momento, con tanta gente pasando, muchos empezaron a señalarnos y a chismear. Sabía que Juan intentaba usar la presión pública para que yo cediera. Juan, ya estamos divorciados. Si no me hubieras engañado, ¿habríamos terminado así? No podía dejar que Juan y Ana se salieran con la suya, así que grité furiosa. Bueno, deja de enojarte. ¿Para qué enojarte con alguien así? Hermana, vamos a casa a divertirnos, ¿vale? Carlos me rodeó la cintura con el brazo y miró a Ana con burla. Carlos, la verdad es que me gustas mucho. ¿Si estás dispuesto a volver? No esperaba que Ana, que había sido tan presumida y me había dicho que me alejara de mi marido, estuviera obsesionada con Carlos. Sabía que estaba celosa de mí otra vez. María, ya tienes más. ¿Podrías devolverme a Carlos, por favor? Ana dio un paso al frente, con la voz entrecortada. Esta pareja de canallas me daba asco.
Sería posible que, al ver que mi marido se había quedado sin dinero para explotar, volviera a poner la mira en Carlos. Cariño, vámonos a casa. Carlos me tomó de la mano e ignoró a Ana. Nuestro triángulo amoroso se convirtió entonces en un tema candente. Al principio, Ana y Juan querían usar sus contactos en línea para atacarnos. Pero Carlos ya tenía un plan preparado, y yo divulgué pruebas de su infidelidad. Los exnovios de Ana aparecieron de repente, acusándola de ser una cazafortunas. Ana se convirtió en una paria, condenada por todos. Juan, por supuesto, perdió su trabajo y acabó recogiendo basura para ganarse la vida. Y yo empecé a vivir con Carlos, el muy cabrón. Además de ser un gran compañero de cama, Carlos era un verdadero deleite para mi pequeña bestia hambrienta. También cocinaba y limpiaba, en todos los sentidos, era muy superior a mi exmarido. Por eso, tengo que agradecerles a Ana y a mi exmarido. Si no me hubieran engañado, no habría encontrado un hombre tan maravilloso. Como dice el dicho, si el anterior no se porta bien, cámbialo por uno mejor.